Vamos a dar inicio con este ciclo de conferencias el día de hoy, miércoles 4 de octubre. De acuerdo a nuestro programa, el programa para este quinto coloquio en Ciencia y Tecnología, tenemos como primer conferencista, el conferencista inaugural, nada más ni nada menos que al doctor Pablo Ruiz, que tiene cerca de 20 años, más de 20 años de experiencia en medición de no contacto, utilizando metrología óptica. Él obtuvo su grado de doctor en el Instituto de Física de Rosario en el año 2002, bajo la supervisión de el profesor Kaufman. Él actualmente trabaja en el laboratorio de Loughborough, en la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, desde el 2002, y ha publicado cerca de 37 artículos en revistas de alto impacto científicas, ha dado cerca de 64 conferencias y 3 capítulos del libro. Él es coinventor de la interferometría hiperespectral. El tema de su plática es avances en óptica tomográfica y metrología de superficies. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Pablo Ruiz. Gracias, Gerardo. Buenos días. ¿Qué tal? Responde la audiencia. Sí. Muchas gracias, Gerardo, Francisco, por invitarme. Es un honor para mí tener la oportunidad de contarles lo que hacemos en Loughborough. Pero primero, antes de empezar, quisiera saber, porque tuve instrucciones de dar la plática en inglés. ¿Ok? Would you be happy with that? Hands up for English. Hands up for Spanglish. Okay. Entonces va a ser una mezcla. Okay. Todas las slides están en inglés, pero cuando no pueda con mi español, saldrá lo que sale. Okay. Entonces, un poquito sobre Loughborough. Está en Inglaterra, es bastante central. Está entre Nottingham, Derby y Leicester. Nottingham, tierra de Robin Hood. El bosque de Sherwood. Derby hace buenos cigarrillos, vacían. Leicester tiene la población más grande de hindúes y pakistaníes después de India y Pakistán, ¿sí? En el mundo. Este es el campus, una vista del campus es bastante grande, verde, uno de los campus más grandes en Europa, concentra todos los departamentos en el mismo lugar. En términos de estudiantes, ya para darles una idea de la escala de la universidad, es una universidad de tamaño medio, 4.000 estudiantes, en particular esta es la parte de ingenierías, ¿sí? 200 miembros de staff, más o menos 30 cursos de posgrado, 500 estudiantes de maestrías y doctorados y muy buenos laboratorios para investigación. Ha ganado la universidad estos Queen's Anniversary Prizes en 7 ocasiones, 4 de los cuales están relacionados con ingeniería, ¿sí? En aeroespacial y automotriz, optical engineering, vehículos, road and driver safety y también manufactura de alto valor, high value. Okay. En términos de qué ingenierías se estudian en Loughborough, hay aeronáutica, automotriz, química, de materiales, también civil and building, obras de infraestructura civil y está la escuela, The Wolfson School de Mechanical Engineering, a la cual pertenezco, que también tiene ingeniería electrónica, de manufactura, ingenierías de sistemas y otras. Esta es una vista aérea de la parte de ingenierías, el departamento de ingeniería mecánica, civil, materiales,
aeronáutica y automotriz, el departamento de física. Ok, entonces, antes de empezar, este es un outline de la charla. Voy a empezar con un outline para dar un poco de idea de qué se puede hacer con luz. ¿Okay? Tengo entendido que acá hay, en doctorado, hay optoelectrónica. ¿Sí? Entonces por ahí sea de interés para ustedes. Pero también espero que sea de interés para los que hacen, por ejemplo, ingeniería mecánica o electrónica o sistemas de control, porque esto está relacionado con todo. ¿Sí? Entonces, por ahí les da una idea de qué tipo de oportunidades hay para chicos como ustedes para estudiar, hacer una carrera en ingeniería o en investigación en este área. Voy a empezar dando una idea de cómo se puede utilizar la luz como una regla, ¿sí? Para hacer mediciones. Y después la charla la voy a dividir en dos partes. Una va a ser estudio de superficies con luz y la otra estudio de volúmenes, ¿okay? Técnicas de tomografía. Ok, acá hay una imagen del espectro electromagnético. ¿Sí? La luz se describe como una onda electromagnética y el espectro visible está aquí en términos de longitudes de onda desde 400 nanómetros a 700, desde el ultravioleta al rojo. Es el espectro que podemos ver, pero tenemos desde rayos gamma a rayos X. Algo interesante con respecto al espectro visible es que no existen detectores suficientemente rápidos para captar oscilaciones del campo eléctrico del orden, miren qué frecuencias tenemos acá, 10 a la 15 Hz. ¿Okay? Entonces los detectores que se utilizan para trabajar en el espectro visible son fotodetectores, ¿sí? Detectan cantidad de fotones que llegan al detector por unidad de tiempo, ¿sí? Las cámaras digitales, fotodetectores, etc. Entonces es imposible, a partir de solamente detectar intensidad de la onda, determinar su fase, ¿sí? Y una técnica para eso se llama interferometría. Entonces, ¿en qué consiste la interferencia? ¿Sí? Supongamos que tenemos una onda electromagnética, luz, propagándose hacia la derecha. Okay, ¿sí? Si tenemos otra onda superpuesta a ella, viajando en la misma dirección, cuando las dos existen en el mismo lugar, en el mismo momento, lo que se suman son las amplitudes de la onda, ¿sí? No las intensidades. ¿Sí? Esa suma de amplitud hace que cuando tengo amplitud positiva y positiva, tengo un valor aún más alto de la amplitud. ¿Sí? Esto se llama interferencia destructiva. Ahora, si avanzo o retraso en fase esta onda con respecto a la primera, se ve algo así. ¿Okay? Está avanzada o retrasada media longitud de onda. ¿Sí? Esta es una longitud de onda, una oscilación. Entonces acá la suma de una amplitud positiva y una negativa hace que se atenúe el resultado. Si tienen la misma amplitud de las ondas, voy a tener cancelación total de interferencia destructiva. ¿Okay? Entonces, en ciertas condiciones podemos tener que en ciertos lugares del espacio, en cierto momento va a haber el campo eléctrico puede estar, no sé, va a tener un alto valor y en otros va a haber cero. Entonces, un instrumento muy útil, ¿sí? Muy conocido es el interferómetro de Michelson y consiste en una fuente de luz, generalmente un láser, pero no necesariamente, ya vamos a ver, un divisor de haz, dos espejos que están, empecemos pensando que están a la misma distancia del divisor de haz, entonces la luz se refleja en este beam splitter, va hacia el espejo, vuelve, lo mismo en los dos haces y se superponen en un fotodetector. ¿Okay? Entonces la intensidad que tenemos aquí depende de la diferencia de camino óptico que van a tener estos dos rayos o sí, beams propagándose hacia y desde los espejos. ¿Ok? ¿Hasta ahora? Si movemos esta es la luz incidente hacia los dos espejos y cuando vuelvan tenemos una roja desde el espejo, desde el haz vertical, esta azul desde el horizontal.
Y la intensidad que va a registrar el fotodiodo depende de la relación de fases de estas dos ondas, ¿sí? Provenientes de los dos espejos. Supongamos que si vienen si tienen la misma fase, vamos a tener interferencia constructiva, el fotodetector va a detectar, ¿sí?, una buena señal. Si retrasamos la fase moviendo este espejo, por ejemplo, ¿sí?, media longitud de onda o un número entero de medias longitudes de onda, de un número impar, vamos a tener interferencia destructiva, ¿sí? Más y menos, se cancela, el detector no ve ninguna señal. Si seguimos haciendo eso, a medida que variamos este parámetro de acá, la diferencia de camino óptico, esta es lo que ve el detector, ¿sí? Estoy variando el camino óptico y la intensidad va a oscilar como un coseno, ¿ok? Esa es más o menos la ecuación, y creo que es la única ecuación de la charla, ¿ok? Por ahí uno o dos más. Entonces esta es la amplitud y esta es la fase de la señal, ¿sí? La fase depende de ese camino óptico. Entonces, si tenemos capacidad de medir la fase, podemos medir el parámetro D, que nos dice cuál es la distancia relativa de estos dos espejos. La distancia entre dos picos, ¿sí?, por ejemplo, es la mitad de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque la luz tiene que ir hacia el espejo y volver, ¿sí?, antes de recombinarse. Por eso tenemos 2D aquí. Entonces, si uno de los espejos está corrido respecto del otro por lambda sobre 2, vamos a tener una franja de interferencia, ¿sí?, un orden de interferencia. Para darles una idea, si tenemos un láser de helio neón, esa cantidad es 0,3 micrones, ¿sí? Entonces, si montamos, por ejemplo, una herramienta, Milli Machine, por ejemplo, ¿cómo se llama Milli Machine en castellano? Bueno, Milli Machine es una máquina para... aquí está mi Spanglish, ¿eh? Digamos que queremos utilizar luz como un micrómetro, ¿sí? En vez de tener el micrómetro y avanza con el tornillo, se pueden contar estos órdenes de interferencia y cada uno corresponde a esa cantidad, ¿ok? Es como la marca en la regla, ¿sí?, como los milímetros en una regla, ¿ok? Nos da una idea que podemos medir distancias muy pequeñas con eso, ¿ok? Ahora, este interferómetro de Michelson fue muy útil, ¿sí? Debe su nombre al experimento de Michelson-Morley, que sirvió para probar la no existencia del éter, ¿okay? O sea, las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, ¿okay? Otra cosa interesante, ¿sí?, supimos de los premios Nobel de Física, ¿sí?, recientes, a Rainer Weiss, Kip Thorne y Barry Barish, por la detección de ondas gravitatorias, ¿sí? Y justamente el instrumento que se utilizó para detectarlas es un interferómetro de Michelson, ¿okay? Nada más que la escala es crazy, ¿okay? Son 4 kilómetros de longitud los haces, y fíjense, según un artículo en The Guardian esta mañana, ¿sí?, los detectores son tan sensibles que pueden detectar una distorsión en la longitud de estos arms, de estos brazos de 4 kilómetros, equivalentes a una parte en 10 a la 21. ¿Sí? Corresponde a la milésima parte del diámetro de un núcleo atómico. Okay. It's really crazy. Yeah? It's really deserve the prize. Yeah? Y esto es para darle una idea, ¿sí?, de las características del strain. Esta es la deformación que puede medir ese instrumento en los brazos a lo largo del interferómetro. Pueden medir entre 10 a la menos 20, 10 a la menos 22, este es el instrumento actual, y este en términos de frecuencia, ¿sí?, más o menos 100 Hz. Ok, pero ahora vamos a aplicaciones más mundanas. ¿Ok? Tenemos el interferómetro. Vamos a hacer una nota sobre qué es light coherence. ¿Okay? Coherencia es una propiedad de la luz que consiste en, podemos decir que dos ondas son coherentes cuando tienen correlación de fase, ¿sí? Cuando el campo eléctrico de las dos ondas oscila al mismo tiempo, up and down, ¿sí? Luz monocromática tiene infinita coherencia temporal,
Y luz blanca, por ejemplo, se llama broadband, tiene un espectro ancho, tiene una longitud de coherencia corta. Por ejemplo, si utilizamos este interferómetro y corremos el espejo, si uso un láser, la señal se ve como esto y va a seguir así todo el tiempo. ¿Okay? Un láser estabilizado, helio-neón, por ejemplo, puede tener una longitud de coherencia de kilómetros. ¿Sí? Tengo que irme con el espejo varios kilómetros y todavía tengo una señal muy bien modulada. Pero si utilizo un LED, por ejemplo, luz blanca, luz del sol, esto, bueno, vamos a tener solamente interferencia en una región muy cortita. ¿Sí? Para darles una idea, la longitud de coherencia es aproximadamente la longitud de onda al cuadrado dividido el ancho de banda espectral. ¿Okay? Entonces, si vemos para un láser, tenemos un ancho de banda de 2 picómetros, para un LED 20 nanómetros, ¿sí? Y la longitud de coherencia para esto, usando esa relación, para un láser 20 centímetros. Estos son los láseres que usan, por ejemplo, en los laboratorios de óptica, ¿sí? Para aprender interferometría. Un LED, 20 micras. O sea, se puede hacer interferometría con LEDs, pero la región útil del interferómetro está en 20 micrones. Luz solar, este es el espectro de cuerpo negro, depende de la temperatura, la longitud de onda y la longitud de coherencia es más o menos la longitud de onda máxima del espectro. Eso es fácil de acordarse. ¿Okay? Entonces, la luz solar tiene una longitud de coherencia más o menos de 0,6 micras y una lámpara incandescente 1 micrón. Eso para que tengan, ¿sí?, una idea. Vamos a ver superficies entonces. ¿Y cómo se puede utilizar interferometría para analizar superficies? En el principio era todo visual. No sé si alguien ha visto alguna vez esto. ¿Saben cómo se llaman? Estos Newton fringes. Se utiliza para comparar, ¿sí?, superficies ópticas. En este caso, un test para ver con respecto a un flat, a un plano, qué bien está pulido la otra superficie. ¿Sí? Se los pone con estas franjas miden o codifican en cierto modo el gap de aire que hay entre las dos superficies, ¿sí?, de dos vidrios, uno encima del otro, en este caso. También está el test de Foucault, que se utilizaba, no sé, de hace cientos de años para analizar qué tan bien pulido está el espejo de un telescopio, por ejemplo, y para ver si es esférico, si es parabólico. ¿Sí? En 1977, por ejemplo, SAIGO empezó a utilizar papel milimetrado, regla y lápiz, para tratar de cuantificar esas deformaciones, ¿sí? En vez de hacerla cualitativa, bueno, a mano había que medir estas distancias, transformarla en qué fracción de longitud de onda y tener más o menos una idea de cuál era el frente de onda y ver el error en la fabricación de la lente o del espejo. Actualmente, ¿sí?, instrumentos nuevos pueden medir esta cantidad de datos por segundo teniendo 4 millones de píxeles. O sea, cada píxel en una cámara, si uno utiliza cámaras digitales e interferómetros, cada píxel se comporta como un detector de ranging, de distance, ¿sí?, distancia. Okay. ¿Y por qué es importante medir superficie? ¿Sí? Porque generalmente la geometría de la superficie está relacionada a la función de la superficie. Sí tenemos que puede ser, la rugosidad puede estar ligada a pérdidas, a squeaks, ¿sí?, ruido, fricción, desgaste, apariencia, ruido, también adhesión, cómo se comporta la superficie en relación con otros materiales, fit, cómo encajan dos piezas juntas, vibración, etc. Estas son imágenes en el rango de micrones, ¿sí?, decenas de micrones cada eje. Entonces, la técnica actualmente más, puedo hablar mucho más rápido en inglés, me cuesta la traducción. La técnica más establecida, ¿sí?, se llama Coherence Scanning Interferometry, ¿sí?, y está basada en fuentes de luz de baja coherencia.
¿Okay? Lo que tenemos es, por ejemplo, luz blanca, puede ser un bombillo o una lámpara incandescente a través de un objetivo de microscopio de interferencia. ¿Cómo funciona? En vez de tener un interferómetro de Michelson, que tenemos un divisor de haz y tenemos haces hacia los dos lados, acá tenemos un haz que se refleja en un espejo parcial aquí, hacia arriba, y acá tengo un spot espejado también. Entonces el haz vuelve por ese camino hacia el microscopio. ¿Okay? Ese es mi haz de referencia. ¿Sí? El otro haz que ilumina el objeto que está aquí abajo pasa directamente hacia el objeto y vuelve. Ahora, como la fuente tiene poca coherencia, yo voy a ver franjas de interferencia solamente en una región acá que tiene, ¿sí?, un espesor dado por la coherencia de la fuente. Si utilizo luz blanca, luz del sol, por ejemplo, en LED, va a ser un micrón. ¿Sí? Entonces, dentro de ese micrón voy a ver, por ejemplo, si pongo una cámara digital acá y veo una superficie esférica, esto es lo que ve la cámara para ese plano. ¿Sí? Si subo el objetivo de interferencia, si lo desplazo hacia arriba, voy a ver que la superficie intersecta esa región de coherencia en distintas regiones. Entonces, si muevo, por ejemplo, veamos un píxel en el medio, ¿sí?, un punto en el centro, y hagamos un scan vertical. Entonces, este eje es la posición del scan en la dirección vertical, y la señal de interferencia va a tener esta forma. ¿Sí? Entonces, localizando dónde está el máximo de la envolvente de esta señal, se puede decir dónde está la superficie en ese punto. ¿Okay? Y si lo hacemos para todos los píxeles, entonces podemos tener un mapa de la superficie. Acá en este video se muestra cómo ocurre un scan para una superficie que es una superficie metálica sin pulir. Entonces se ve cómo pasa esa región de coherencia a través de la superficie. Es equivalente a mover, ¿sí?, esa región respecto de la superficie. Ahora, el problema con esto es que requiere mucho tiempo hacer el scan vertical. ¿Okay? Entonces, si uno quisiera medir, por ejemplo, para control de calidad, imagínense litografía, producción de chips, hard drives, superficie que necesitan tener un finish very precise. ¿Sí? Las vibraciones pueden directamente hacer imposible este tipo de mediciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el movimiento involucrado en una vibración es del orden o mayor que las distancias que uno quiere medir. Entonces esas franjas de interferencia desaparecen. ¿Okay? Y son promediadas por la cámara, en el tiempo de exposición de la cámara. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿será posible tomar toda la información que uno necesita para reconstruir la posición de la superficie en un solo tiempo de exposición? Se llama single shot acquisition. ¿Okay? Tengamos en cuenta que para reconstruir la superficie acá hace falta entonces tener muchas longitudes de onda, ¿sí?, y hace falta tener un registro espacial para ver en qué punto estoy midiendo. ¿Sí? Necesito poder mapear la altura de la superficie en distintos puntos, y para eso necesito muchas longitudes de onda. Nuestro approach estuvo inspirado en instrumentos que se desarrollaron para astronomía. ¿Okay? ¿Alguien con gusto por la astronomía por aquí? ¿Sí? Tiende a ser la Fórmula 1 de la óptica. ¿Sí? ¿Okay? En los dos extremos, astronomía o litografía, lo muy grande o lo muy pequeño, ¿sí?, litografía UV para hacer chips que tenemos en todos los teléfonos celulares. ¿Sí? Fórmula 1 de la óptica. ¿Okay? En astronomía, uno de los problemas interesantes es determinar rotación de galaxias. ¿Okay? Y los astrónomos siempre están photon starved, ¿sí? Necesitan tratar de conservar todos los fotones posibles. ¿Sí? Es difícil, caro hacer telescopios,
Entonces los instrumentos se diseñan con una transmitancia muy alta, trata de disminuir las pérdidas. ¿Okay? Lo que los astrónomos querían hacer, o necesitan hacer, es determinar la velocidad de rotación de las galaxias, es decir, tener un mapa de velocidades para saber qué teorías ajustan a los datos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos sin dark matter. Si los modelos no incluyen dark matter, no corresponden con las velocidades observadas. Entonces, estos instrumentos lo que hacen es lo siguiente. El primer instrumento con este objetivo se llamaba TIGER, ¿sí? Tratamiento Integral de las Galaxias para el estudio de sus rayos. Y este es el sistema óptico, no se preocupen por qué es lo que hace ahora. Básicamente acá a la izquierda tenemos un telescopio, ¿sí? Este es el plano focal del telescopio. Imagínense que esta es la galaxia que uno quiere estudiar. ¿Okay? Es el plano de imagen del telescopio. Detrás, esa imagen se hace un relay, se vuelve a formar una imagen de esta sobre un microlens array, un arreglo de lentes pequeñas. ¿Sí? Detrás de estas lentes vamos a tener que cada una de ellas enfoca la luz. Entonces tenemos un spot para cada una de las lentes. ¿Sí? Después hay un sistema de rejillas de difracción que va a dispersar la luz en todos los colores a lo largo de un eje. ¿Sí? Entonces acá tengo varias rayitas, cada una es un espectro correspondiente a la luz que cae en cada una de estas microlentes. ¿Okay? Entonces, estudiando el espectro acá, ellos podían determinar el redshift, corrimiento hacia el rojo, y por lo tanto la velocidad de rotación. Eso resultó muy interesante porque se puede utilizar en conjunción con un interferómetro para hacer medición de superficies en un single shot. ¿Okay? Entonces, consiste en combinar un interferómetro de Michelson de este tipo. Tenemos el objeto, el haz de referencia, formamos la imagen de este objeto aquí, en este microlens array. Detrás de cada microlente tenemos un punto, y ese punto, este sistema óptico va a formar espectros en la cámara. ¿Sí? Este es nuestro detector, puede ser una CMOS cámara, y este es una rejilla de difracción. Esto es lo que se vería si tuviéramos imaginen que tenemos un objeto que es un escalón. ¿Okay? Si tenemos un escalón, esta parte gris clara es la parte más alta, esto está de este lado. Se forma una imagen en el microlens array. Esto es lo que, si tuviéramos un arreglo de lentes de 5x5 lentes, tendríamos que esta parte del escalón está en estas lentes y esta otra parte en estas 2x5. ¿Sí? En este plano. Entonces, en el pupils plane, en el plano de pupilas del sistema óptico, tenemos spots. ¿Sí? Y cada uno de esos spots corresponde a una lente que corresponde a un punto en el objeto. Después de la rejilla de difracción, lo que detecta la cámara son estas líneas, son espectros, en donde, fíjense que acá tengo frecuencias, tengo franjitas. ¿Okay? Cuanto más juntas están las franjas, se dice que tengo más frecuencia espacial en esas franjas, y esa frecuencia codifica la distancia hacia, relativa al espejo de referencia del interferómetro. ¿Okay? Entonces, baja un número reducido de franjas, está muy cerca del plano de referencia o está muy lejos. ¿Okay? Esto es una imagen de lo que ve el detector, una cámara que es en este caso 16 megapíxeles. Si tenemos acá un zoom de esa región, si iluminamos con 2 longitudes de onda, podemos calibrar nuestro espectrómetro. ¿Sí? Cada una de estas líneas, que no sé si se llega a ver en la pantalla ahí, pero tenemos líneas. Estas lambda 1 y lambda 2 son reflexiones en fiber Bragg grating, son como espejos especiales que se hacen en fibras ópticas que son muy específicos en ciertas longitudes de onda y sirven para calibrar el espectro. Una vez que está calibrado, se puede iluminar con un LED, con un LED, y esto es lo que vemos. Y cada línea horizontal es un espectro. Si hacemos un corte acá, tenemos esta señal. Y esta señal, la frecuencia de esta señal está relacionada con la altura de la superficie. ¿Sí?
El procesamiento es simplemente hacer una transformada de Fourier. Probablemente estén familiarizados ustedes con eso, si estudian electrónica o sistemas. Es básicamente un análisis de frecuencia, ¿sí? La frecuencia de esta me da un pico, el pico está en una cierta frecuencia y la frecuencia es proporcional a la distancia. Haciendo este estudio para cada punto, para cada espectro del sistema, para cada microlente, podemos tener un mapa de la superficie. En este caso, la superficie era un espejo que se desplazó 50 micrones con una translation stage y podemos ver que la distancia que se mide es muy cercana y dentro de la incertidumbre de la medición, que es más o menos medio micrón. Este es otro ejemplo en donde tenemos el cover slip de un microscopio, esos vidrios que se utilizan para tapar la muestra con un microscopio, de más o menos 100 micras de espesor. Y acá vemos esta parte, ese es el field of view, el campo de visión. Esta es un ejemplo de que se puede medir la superficie, digamos la topografía de una superficie en un solo tiempo de exposición, y para darles una idea es a 35 por 35 puntos. Es proof of principle, también sirve para estudiar superficies rugosas. Y ahora vamos a cambiar a deformación. ¿Sí? Esa slide era para darle una idea de cómo se puede utilizar luz para medir topografía de superficies. ¿Okay? Ahora vamos a ver deformaciones. Y esto está más ligado a mecánica experimental. ¿Sí? En mecánica experimental es muy importante determinar deformaciones porque permite entender el comportamiento de materiales para diseñar y que se comporten como uno espera en el diseño. ¿Sí? Uno de los sensores más comunes para medir strain, que es deformación, en una dimensión son los extensómetros. ¿Okay? Básicamente, si tengo una barra, se pone un clip y este sensor mide, son dos cuchillas que se prenden a la barra y puede determinar la distancia, la variación de distancia a medida que uno le aplica una carga. ¿Okay? Esa deformación. También están las galgas extensiométricas, acá las llaman así también, ¿sí? Strain gauges, que básicamente uno viene, lo pega en la superficie, lo conecta a una caja electrónica y mide la variación de la resistencia de este track aquí, y esa resistencia es proporcional a la deformación, la variación de resistencia. O también hay variantes ópticas, se llaman fiber Bragg sensors, que son estructuras que se inscriben dentro de fibras ópticas y la fibra óptica es afectada por temperatura o tensión, deformación, se ven cambios en la longitud de onda que refleja y utilizando un espectrómetro, midiendo el shift, se mide el strain. ¿Okay? El problema con estos sensores que son intrusivos. ¿Okay? Hay que ponerlos en el material, pegarlos, insertarlos mientras uno está fabricando, etc. Un approach más atractivo es utilizar métodos sin contacto. ¿Okay? Solamente utilizar luz, se ilumina y se ve, se analiza la luz reflejada. Este es un ejemplo de interferometría en el cual tenemos materiales compuestos. Y acá estamos analizando compuestos de fibra de carbono que se utilizan para hacer estructuras de alas de aviones. ¿Sí? Ahora, para reducir el peso, tienen buena rigidez, bajo peso, hacen más eficiente la estructura. En este caso tenemos una muestra, estas son las distintas capas del material compuesto, tiene una delaminación producida por impacto, no se nota superficialmente, pero un impacto produce delaminación y las delaminaciones reducen mucho la rigidez de la estructura, ¿sí? Stiffness. Acá estamos viendo que si cambiamos la presión, se puede ver, analizando la superficie, este patrón de franjas, que es como un mapa topográfico, ¿sí? Cada uno de estos líneas de contorno, ¿sí? Corresponde a lambda sobre 2, la longitud de onda, la mitad de la longitud de onda, en este caso de neodimio YAG, 0,25 micrones. ¿Sí? Entonces, con esto se puede utilizar para medir la deformación. Acá tiene una idea de qué tan pequeña es esa deformación. Si bien podemos tener una buena idea de qué es lo que pasa en la superficie, si uno quiere ligar o relacionar
lo que uno mide superficialmente con lo que pasa en la estructura, por ejemplo, si uno quiere determinar el tamaño, orientación y profundidad de la delaminación, es imposible tener soluciones únicas, porque imagínense, una delaminación grande pero profunda puede causar la misma deformación superficial que una delaminación menor pero más superficial. ¿Okay? Entonces es difícil decidir. Lo que es necesario entonces es tener acceso a lo que pasa dentro del material, ¿sí? Técnicas de tomografía. Entonces lo que vamos a hacer es movernos a 3D para ver qué es lo que sucede adentro de la estructura, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa en volúmenes? Imagínense la galga extensiométrica, ¿sí? En el 63 ya pensaba en hacer galgas extensiométricas para volumen, que había que embeberlas en el material, y eso es lo que you end up with this, okay? To measure one point inside, and it's all those cables, okay? Imagínense que si uno quisiera medir tensión en la córnea humana, ¿sí? No se puede hacer esto, ¿sí? Tejidos. Es muy intrusivo, ¿okay? Evidentemente tiene que haber un approach mejor. Ultrasonido, ¿sí? Ultrasonido es muy bueno para esto porque puede penetrar el objeto. Entonces está basado en el eco, se emite una onda, un pulso, se detecta el eco y se puede medir, por ejemplo, entre un estado de referencia y otro deformado del objeto, uno puede medir el delay, el retardo que hay entre el pulso de referencia y el deformado, y se puede medir la deformación también, el strain. No tiene muy buena resolución espacial, ¿sí? El orden de los milímetros, centímetros. Acá tenemos el ejemplo de este es el hígado de una oveja, en el cual este es el sonograma, este es un elastograma, donde es básicamente procesar un sonograma antes y después de una deformación y ver qué regiones se han deformado, ¿okay? Y acá, por ejemplo, las regiones oscuras corresponden al tejido con más módulo elástico, ¿sí? Más rígido y más blando en las regiones blancas. Esa es una idea de penetración del ultrasonido, high frequency ultrasound, en términos milímetros, centímetros. Esa es la resolución, ¿sí? Entre más o menos 100 micrones, 1 milímetro. Ahora, otra técnica muy interesante es X-ray microcomputed tomography, ¿sí? En la que se pone una muestra, se le irradia con rayos X, hay un detector, se hace rotar la stage aquí y se toman imágenes para cada ángulo. Después se hace un procesamiento que se llama backpropagation con una transformada de radón y se puede reconstruir, por ejemplo, el volumen, en este caso un cilindro con cristales de azúcar. ¿Okay? Se pueden ver los cristales individuales y si uno quisiera estudiar cómo interaccionan los cristales cuando uno comprime ese cilindro con cristales, se puede hacer lo que se llama digital volume correlation, se hace un tracking, un seguimiento de cada uno de los puntos dentro de ese medio granular y se puede tener un mapa de desplazamiento donde rojo significa que se ha movido mucho hacia abajo en este caso y azul el desplazamiento es menor. Y para tener alta resolución se necesitan fuentes de rayos X muy brillantes, se necesita un acelerador de partículas básicamente, ¿sí? Forzar electrones a través de undulators para que emitan rayos X coherentes de alta intensidad. Y con eso se puede hacer estructuras, por ejemplo, de este tamaño, son micrones cúbicos. En este caso es la estructura de la madera, un matchstick, un fósforo, ¿okay? Pedacito de madera. Se puede ver la estructura celular. Y ahí, esta es la región en términos de penetración y resolución de microarray CT. Ok. Hay técnicas ópticas también que tienen la capacidad de ver dentro de materiales, ¿sí? Se llama Optical Coherence Tomography.
utiliza una fuente de ancho, no sé, una fuente de luz blanca. Utiliza, fíjense, un Michelson interferometer. La luz va hacia el objeto, un haz de referencia. Cuando vuelve se detecta la señal con un espectrómetro. ¿Okay? Si ponemos, por ejemplo, dos vidrios aquí, vamos a tener, si esta es la posición del haz de referencia, la posición aparente, tenemos estas reflexiones, todas interfieren en el sensor y después de hacer un análisis de frecuencia de lo que detecta la cámara, uno tiene varios picos que corresponden a las posiciones de las interfaces, ¿sí? De esas superficies, donde el índice de refracción cambia, del aire a vidrio, por ejemplo, vidrio a aire. Entonces esto es como un radar óptico. De hecho, esta técnica en los 90 se conocía como Coherent Radar Interferometry. Eso puede servir para estudiar la córnea. Esto hemos estudiado, no sé, se puede ver que cuando se cambia la presión en la córnea se comprime, ¿sí? Porque es un material viscoelástico. También OCT es OCT, o Optical Coherence Tomography, sirve para hacer secciones transversales de objetos que, no sé, en el espectro visible son opacos, ¿sí? Por ejemplo, este polímero, en donde se puede ver la estructura interna. ¿Okay? También se lo puede utilizar para estudiar tejidos, en este caso es piel, esta es una glándula sudorípara, estas son las rugosidades de las huellas digitales. ¿Okay? También se lo puede, estos son ejemplos de foams, espumas de polímeros, se lo puede utilizar para estudiar materiales compuestos, por ejemplo, estas rotor blades de helicópteros, en esa zona se puede ver con la penetración, no sé, 1 milímetro dentro, estos son materiales de fibra de vidrio, ¿okay? Fiberglass composites. Se puede estudiar, por ejemplo, cómo están tejidas las fibras y hacer un análisis de esto es debajo de la superficie del material, ¿sí? Dentro del polímero. Las zonas rojas aquí indican mayor deformación, mayor esfuerzo y son regiones incipientes para la localización de fracturas y fallas, ¿sí? Esta es una sección transversal, esta es la superficie. A medida que se incrementa el bending, ¿sí? Flexión, se puede ver mayor señal, mayor esfuerzo. Ahora un ejemplo de mediciones de deformaciones en córnea. ¿Okay? ¿Cuál es la motivación? Cirugía refractiva. ¿Okay? Muy común, se hacen millones de cirugías refractivas por año. Es algo que se hace en todo el mundo y consiste, LASIK por ejemplo, se corta el epitelio, se levanta un flap del epitelio, se utilizan láseres dexímeros para cambiar la curvatura de la córnea de forma tal que corrija el poder refractivo, se pone el flap de nuevo y se reza para que no haya problemas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el criterio que utilizan la mayoría de los oftalmólogos para operar a un paciente? Y esto se los digo a través de un colega que trabaja con oftalmólogos. Lo que hacen es medir el espesor de la billetera, ¿sí? Después miden el espesor de la córnea. ¿Okay? ¿Por qué? Si la córnea es gruesa, hay material para sacar, ¿verdad? Pero, y si es muy delgada, bueno, hay demasiado riesgo de que el tejido se afine demasiado y después se deforme. ¿Por qué? Porque el ojo es como es una estructura que está siempre con presión hidrostática positiva, ¿sí? Está inflado. Si, imagínense, sacar una capa de estroma, que es el tejido fibroso de la córnea, bajo presión, la parte afinada se va a deformar. Entonces los cirujanos no tienen en cuenta esa deformación posterior, porque lo que ellos hacen es considerar que es un material isotrópico, se va a comportar como un polímero, un vidrio. Lo único que piensan es en la forma, no en la respuesta mecánica del tejido. ¿Okay? Y esto es algo que todas las compañías importantes están estudiando en este momento, ¿sí? El comportamiento mecánico del tejido para ver cuál es la forma final. Entonces, ¿cuál es el approach? Ya les mostré. La metodología para tratar de estimar parámetros mecánicos de la córnea es importante
Imagínense que queremos tratar de anticipar qué le va a pasar a una córnea particular, ¿sí? Un paciente viene, se mide la córnea, cómo se deforma y supongamos somos capaces de decir, bueno, este es el mapa, la distribución de módulo elástico dentro de su córnea, ¿sí? Entonces se puede poner eso en un modelo computacional, elementos finitos por ejemplo, proyectar cuál va a ser la deformación y anticipar, y decir, bueno, estos pueden ser los problemas, mejor diseñemos el target profile, que es cómo se va a hacer la ablación de la córnea para que tenga en cuenta esa deformación extra. Entonces lo que hay que hacer es, primero reconocer que es una estructura tridimensional. Hay que ser capaz de medir la estructura y con métodos 3D, por ejemplo OCT, también ser capaces de medir deformaciones de esa córnea cuando se le aplican cargas, por ejemplo se aumenta la presión o un shock de aire. Y si uno sabe qué carga o qué deformación qué fuerza está aplicando la córnea, y si mide esa deformación, se puede resolver el problema matemático inverso para encontrar cuáles son los parámetros del material, ¿sí? Cómo se distribuye el módulo elástico dentro del tejido. Entonces, este es, por ejemplo, son secciones de córnea, secciones de córnea de cerdo. Se utiliza, como tiene una estructura granular, se puede utilizar una técnica que se llama Digital Volume Correlation. Básicamente se divide el volumen medido en subvolúmenes y se hace un tracking numérico digital para ver cómo se ha deformado el material. Eso se hace en todas partes dentro del volumen que uno mide y se puede tener campos de desplazamiento. Por ejemplo, en este caso se pone la córnea en una inflation chamber, un lugar se puede inflar, cambiar la presión. Y se puede medir campos de desplazamiento. Esas son distintas secciones a través de la córnea. Este es el desplazamiento en la dirección vertical, cuando se aumentó la presión. También se pueden hacer los desplazamientos en la dirección X. Por ejemplo, rojo significa que se movió hacia la izquierda, azul hacia la derecha. Y con esos desplazamientos uno puede medir, antes y después de hacer una corrección por distorsiones refractivas, puede medir las distintas componentes del vector de desplazamientos. Se puede comparar con algunos modelos sencillos de elementos finitos y a partir de eso se puede utilizar también, se puede calcular la deformación a partir de simplemente hacer derivadas de los desplazamientos. Esto nos da una idea de dónde está OCT también, ¿sí? Estamos en el orden de milímetros con resolución entre 1 y 10 micras, ¿sí? Bastante más microescala. Unos minutos más, ¿sí? Entonces, este es el último tema, y es una aplicación, es una técnica para hacer tomografía, pero con luz monocromática, ¿sí? Hasta ahora las técnicas de tomografía que mostré, de OCT, todas utilizan luz con un espectro ancho. Imagínense ahora que iluminamos un objeto. Esta es la sección transversal de un objeto semitransparente. ¿Okay? Acá tenemos una cámara, tenemos un beam splitter, un divisor de haz, tenemos un haz de referencia. Entonces en la cámara está interfiriendo el haz de referencia con la imagen que ve la cámara del objeto. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos un frente de onda, por ejemplo, mando un haz colimado, paralelo, ¿no? sobre el objeto, ilumino el objeto con ese haz. Y este haz se va a refractar en el material porque tiene otro índice de refracción, ¿sí? Cambia el ángulo de propagación y se propaga en esa dirección. Fíjense estos puntos 1, 2, 3 a distinta profundidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, lo corro al frente de onda de esta forma y lo voy corriendo más a medida que vengo en distintas secciones del haz. ¿Okay? Acá lo avanzo al frente de onda. Entonces el punto 1 va a haber un frente de onda que ha avanzado. Esto lo puedo hacer corriendo un espejo, ya vamos a hablar cómo. Pero el punto 1 acá que está en la superficie va a haber un cambio de fase mucho más grande que el punto 2 y que el punto 3. ¿Cómo se puede hacer eso? Simplemente se pone un espejo, se lo hace pivotar o inclinar con respecto a un punto. Entonces el haz va a girar. De esta parte
el frente de onda está girando más, el punto 1 ve más corrimiento de fase, entonces hay un corrimiento de fase que depende de la profundidad dentro del material. ¿Okay? Corrimiento de fase, acuérdense, en el interferómetro de Michelson está relacionado con las franjitas. ¿Sí? Si hay más corrimiento de fase, en los puntos más profundos van a tener una frecuencia de la interferencia más alta. Entonces, si el punto 1 es superficial en este caso, perdón, si es superficial hay más corrimiento de fase, más frecuencia. El punto 3, menos frecuencia de la señal de interferencia. Entonces, veamos cómo en esta animación, imagínense que hacemos un setup de forma tal que el haz está pivotando alrededor de ese punto. ¿Okay? Se puede ver que en ese punto el frente de onda no cambia y está estático. En puntos que están hacia la derecha, el frente de onda está teniendo un cambio de fase negativo, o sea, se está viniendo hacia atrás, y de este lado se está viniendo hacia adelante. ¿Okay? Pero podemos ver que acá, por ejemplo, en términos de qué es lo que pasa con la profundidad, en la superficie no hay cambio de fase, el frente de onda se mantiene estático, y a medida que vamos más adentro, hay más cambio de fase. ¿Okay? Se puede utilizar la frecuencia de la señal entonces para codificar profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que tenemos un setup como este, tenemos un haz de iluminación, iluminamos el objeto, tenemos dos beam splitters aquí, simplemente quiero iluminar por el lado izquierdo y después por el lado derecho para tener cierta sensibilidad a los desplazamientos horizontales en el interferómetro. Y este es el interferómetro para observar, ¿sí? Es una lente, un beam splitter, un haz de referencia, esta es la cámara. Entonces lo que hace la cámara es registrar una secuencia, un video, a medida que este espejo es inclinado, tilted mirror. ¿Yeah? Tilted mirror. Y esto es simplemente un generador, un ramp generator, lo mueve linealmente al espejo. ¿Sí? Entonces lo que pasa acá es lo que vimos en la slide anterior, estos haces pivotan y cambian el ángulo. ¿Okay? Uno por vez. Y lo que se puede hacer es, por ejemplo, si ponemos acá como objeto una barra de polímero apoyada contra dos cilindros y se la empuja desde atrás con un micrómetro, ¿sí? De forma tal que hay un pin empujando y vemos con la cámara ese cuadradito que tenemos acá, este field of view, lo que ve la cámara es señales de interferencia de este tipo. ¿Okay? Y si uno procesa esas señales en el dominio de frecuencias, va a ver que, por ejemplo, si vemos un punto en la parte transparente, va a tener una combinación de muchas frecuencias. ¿Sí? Cuando uno combina varias frecuencias, la señal se ve así como bits. ¿Okay? Pero si uno ve, por ejemplo, una superficie estática, opaca, la señal va a ser la misma frecuencia siempre porque corresponde a una sola profundidad. Entonces esto es lo que se ve, por ejemplo, esto sería una vista desde arriba de la sección transversal de esta barra que tiene 1 centímetro de espesor y estas son franjas de fase, lo que están habituados a interferometría interpretan esto como son líneas de contorno que representan igual desplazamiento horizontal en este caso. ¿Sí? Estas son horizontal in plane displacement y estas son out of plane. Si uno procesa esa información de la fase que uno mide, como este es en la superficie, 1.74 milímetros por debajo y esto hasta más de 5 milímetros dentro del objeto. ¿Okay? Esto es lo que obtenemos si convertimos esa fase en desplazamientos. Estos son micrones, o sea, este es el mapa de desplazamientos horizontales, estos son los fuera de plano. Rojo, esta cruz blanca es el punto donde estamos empujando el material, ¿sí? Con un pin desde atrás. ¿Sí? Ven cómo se deforma y esto es un modelo de elementos finitos de la misma geometría con el mismo material. ¿Ok? ¿Sí? Ejemplos de cómo se puede utilizar luz para medir estructura dentro de materiales, para medir campos de deformación. Esto tiene muchas aplicaciones en mecánica y espero que les deje no sé, una idea del tipo de oportunidades que hay para, no sé, gente como ustedes que está trabajando en áreas de óptica, fotónica, electrónica, física, matemáticas aplicadas, ingeniería de sistemas,
mechanical engineering, and so on. ¿Sí? So, gracias, muchas gracias por su atención. No estuvo tan mal Spanglish. Bueno, preguntas, damas y caballeros. ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ah, doctor Casillas. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo, por la presentación ilustrativa, didáctica y muy enriquecedora. A mí lo que me llama la atención, digo, viendo por ejemplo esta lista de aplicaciones, quisiera saber cómo ustedes ven los apoyos en Inglaterra, pues, para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones en el centro de investigaciones al que usted pertenece. Sí, porque sí es muy bonito, pero por ejemplo, nosotros cómo replicar, cómo impacta pues el apoyo institucional, de gobierno, de particulares, para poder llevar a cabo estas investigaciones. No sé si se comprende más o menos la pregunta. Ok, es colaboración, es la respuesta, ¿no? Generalmente proyectos que están relacionados a investigación aplicada, sobre todo en ingenierías, tiene apoyo de la industria. ¿Okay? Hay un interés en la industria, piensen, por ejemplo, fabricantes de instrumentos ópticos, ¿sí? De metrología óptica, que necesitan constantemente estar con proyectos y planes de investigación y desarrollo para estar en el cutting edge, ¿sí? Para estar por delante de la competencia. Y eso se hace generalmente con universidades y con fondos de gobierno también, ¿sí? Es común tener, por ejemplo, que los doctorados, una beca doctoral sea financiada la mitad por el equivalente a CONACYT, por ejemplo, aquí, ¿sí? Por el gobierno, fondos estatales, federales. La otra mitad por la industria. ¿Okay? Eso ha cambiado en los últimos años. Antes generalmente el Estado financiaba la totalidad de las becas. Ahora hay más énfasis en que tenga un impacto en la economía, en la sociedad, no solamente académico. ¿Sí? Eso es una oportunidad para las áreas de ingeniería. ¿Sí? Y hay cada vez más empresas que se dan cuenta de las ventajas que puede haber, porque desde el punto de vista de la empresa es como outsourcing R&D, outsourcing, dejando que otro haga la investigación y desarrollo a través de un proyecto de colaboración con universidades, ¿sí? Estudio de maestría, de doctorado, postdoctorado, ¿sí? O sea, hay distintas escalas de proyectos, pero no sé si responde la pregunta. Es un balance de contribuciones que hace el Estado, empresas y a veces también las mismas universidades, ¿sí? Hay veces que proyectos se financian un tercio, un tercio, un tercio. ¿Sí? Universidades, Estado, empresas. ¿No? En la configuración que mostraste del arreglo de microlentes, si puedes poner la diapositiva, por favor. Sí, esa para puede ser esta.
Mi pregunta es muy simple. Sí. Tú defines la distancia por la separación, ¿no?, de los spots, ¿no?, para cada microlente. ¿Es cierto? A ver, respondo según entiendo tu pregunta y por ahí lo podés hacer más específica. Este objeto aquí, se forma una imagen de ese objeto sobre este plano de imagen intermedio. ¿Okay? Entonces, sobre el micro lens array tengo una imagen del objeto. Sí. ¿Okay? Detrás del micro lens array, ¿sí?, hay un arreglo de puntos. Tengo el spot, que es el punto focal de cada lente, ¿sí? Eso ocurre solo en ciertas circunstancias, que depende de la apertura numérica de esta lente, pero es otro punto. Ahora, entonces acá tengo un array de puntos que tiene una cierta separación, que corresponde a la separación de las microlentes. En este caso es 100 micras, ¿sí?, 100 micrones. Así es como yo sampleo espacialmente el objeto. ¿Ok? Ahora, esa es la primera distancia que por ahí está ligada a tu pregunta. La otra es, ¿cuál es la altura? No sé si tu pregunta se refiere a la altura. A la altura del objeto. Ok, entonces vamos aquí, al próximo. Ok, entonces estamos bien hasta ahora de que si este es el objeto y esa es la preimagen o la imagen intermedia sobre el micro lens array, estos son los spots detrás del micro lens array, y cada spot se va a convertir en un espectro lineal porque hay una rejilla de difracción ahí. Okay, sí. ¿Ok? Ahora, fíjate que lo que... Este zero delay line es la posición aparente del espejo de referencia en el interferómetro, ¿sí? Esta distancia está relacionada con la frecuencia espacial de esa franja que veo aquí. ¿Okay? Si el interferómetro, por ejemplo, si el objeto estuviera exactamente a la misma distancia, sin diferencia de camino óptico con el haz de referencia, no vería ninguna franja aquí, ¿sí? Porque todas las longitudes, imagínate, todos son longitudes de onda. Este eje horizontal es lambda, ¿sí? Entonces, cuando está balanceado el interferómetro, todas las longitudes de onda están en fase, no hay franjas aquí, ¿sí? Frecuencia espacial 0. Eso significa que la superficie está justo correspondiente con la posición del haz de referencia. Cuando se incrementa esa distancia, ¿sí?, por ejemplo aquí o aquí, la frecuencia espacial, o sea, el número de franjas que tengo en el espectro, codifica esa distancia, ¿sí?, la altura. Ok. ¿Hay forma de determinar el signo? ¿Qué tal si el No se puede. Es ambiguo con respecto al signo. Ok. Sí. Es igual que en un interferómetro convencional, ¿sí? Okay. Sí. Su pregunta es ¿qué pasa si muevo el objeto de este lado del otro lado del zero delay line? ¿Sí? Esa no me puede decir el interferómetro si está de este lado o del otro, ¿sí? Mide simplemente una distancia. ¿Sí? Hay que saber eso. Muchas gracias por la plática, Pablo. Estuvo muy enriquecedora. Aquí hay varias generaciones de alumnos de maestría, doctorado, pero también hay otros de licenciatura. Entonces, a estos chicos de licenciatura que están estudiando electrónica, están estudiando mecatrónica, si quisieran estudiar tomografía óptica, ¿qué bases necesitarían para poder hacer este tipo de estudios? Olvidarse de sacar buenas notas en los exámenes y enfocarse por entender lo que están haciendo, entender cómo funciona, ¿sí? Lamentablemente se pone mucho énfasis actualmente en la nota, ¿sí? Eso puede servir en el currículum,
pero seamos claros, o sea, cuando uno quiere conseguir una beca, ¿sí?, para hacer un doctorado, hay un proceso de selección. ¿Sí? El proceso de selección, uno compite con el currículum, está bien, tiene que llegar uno hasta la instancia de la entrevista. En la entrevista uno se da cuenta si el CV, ¿sí?, realmente refleja el conocimiento de la persona. ¿Sí? Preocúpense por entender. Ese es el consejo. ¿Sí? Tener muy claras las bases, ¿sí? Fundamental science. Get the physics right, get the maths right. Entender conceptualmente todo, ¿sí? Saber anticiparse, ¿sí? No ser capaz de pensar, como se dice, to think on your feet, ¿sí? De poder pensar una situación, ¿sí? Observar, por ejemplo, ¿sí?, una pregunta sobre análisis de señales. Si uno entiende, puede responder preguntas inesperadas, diría, ¿sí? Entonces, ese sería el consejo fundamental, entenderlo, ¿sí? Si uno entiende, el examen va a salir bien, ¿sí? El examen es secundario, ¿ok? That's it, really. Y hacer las cosas que a uno le gusta, eso es también muy importante. Realmente elegir lo que a uno le gusta. Si quiere hacer una orientación más hacia las matemáticas aplicadas o más hacia la parte experimental, entender para qué son buenos y entender cuáles son las debilidades también. Y trabajar sobre las dos. Mejorar en lo que son buenos y también trabajar en las debilidades. Weaknesses, I mean. If you're not very good in the lab, just go and try to make things happen with your hands. Okay, so if you just build things, yeah, you need to know yourself as well. Gracias. Bueno, agradecemos con un fuerte aplauso al doctor Pablo Ruiz y una entrega de un